Vamos a ver en cuál de los módulos el tiempo nos ayuda para hacer una apertura rápida de las cámaras y poderlos saludar y hacer algún capture, alguna foto, ya que este webinar se ha caracterizado por lo dinámico y lo interactivo, gracias a nuestra panelista Beatriz, que parece una maestra, toda una teacher, haciendo esas preguntas de examen. En el módulo pasado, si no me equivoco, Beatriz, las respuestas fueron acertadas, ¿cierto? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, ya voy a saludar, que Luisa me está dando ya la palabra. Realmente estuvimos muy impresionados de la participación de todo el grupo de audiencia con respecto a las preguntas. Hoy tenemos más sorpresas con las preguntas de examen. Sí, bueno, de hecho, es oportuno el momento. Aquí la espontaneidad se ha caracterizado en este webinar y en estos 5 minutos, bueno, creo que ya nos quedan 3. Si alguien tiene alguna duda del módulo 1, es propicia la ocasión para que de una vez le hagan la consulta a Beatriz, porque justamente ella va a iniciar este segundo módulo aclarando las dudas que tengan del primer módulo. Entonces está abierto el panel para cualquier tipo de consulta que quieran hacer. Sí, ya una vez La, que iniciemos la sesión, pues vamos a hacer un pequeño resumen de los 3 tópicos que tocamos en la primera sesión, que fue principios físicos de tomografía, resonancia magnética e inyectores de medios de contraste. Entonces, voy a hacer un resumen, vamos a iniciar con eso y cualquier duda, cualquier inquietud, pues al final vamos a tener abiertas las preguntas para poder responderlas. así es. Saludos a Eugenia, Heudi, Domingo, Yolka, Felipe desde Santiago. Hola Nicauri, saludos. Melania. Ya estoy esperando aquí. Estamos en el último minutico porque tenemos que ser también responsables con todos aquellos que... Aquí Alexander, me disculpan, no estuve en el primer módulo, pero bueno, tranquilo que Vamos a más hacer. adelante vamos a poder hacer algunas publicaciones para que no se pierdan de ningún módulo, ¿ok? Fíjate aquí, esta también tiene que ver con el tema de hoy, ¿cuál sería la reacción si ocurre una extravasación con el medio de contraste? Lo estoy colocando como una respuesta en vivo para tenerlo en cuenta en el transcurso del módulo 2. Perfecto. Hola, Crady, saludos. No te preocupes que de alguna forma nosotros le haremos llegar cuál va a ser la vía para que no pierdan información del módulo 1, ¿ok? Hola, Javier, Bahía Blanca. Ya va, que escriben tanto que se me fue. A ver, si te rescato, Javier. De todas formas, yo voy a estar pendiente de este chat mientras Beatriz comienza el módulo, ¿ok? Bueno. Listo. Vamos entonces a dar inicio formalmente a nuestro segundo módulo, que es dedicado a todo el tema que tiene que ver con medios de contraste. Beatriz, si me puedes dar la siguiente lámina, por favor. La siguiente, porque quiero hacer una presentación de nuestra panelista, que es la licenciada Beatriz Guevara. Muchos estuvieron en el primer módulo, pero para aquellos que le estamos dando la cordial bienvenida en el módulo número 2, ella es técnico superior en radiología e imagenología. Tiene cursos de angiotomografía coronaria. Déjame mover el cuadrito porque me tapa, ¿ok? En el Basti Hospital de Miami, curso de resonancia magnética cardiovascular en San Jordi, Barcelona, España, técnico de aplicaciones en tomografía cardiovascular, aplicacionista de sistemas de inyectores automáticos de tomografía y resonancia magnética, coordinadora del servicio de tomografía, resonancia y radiología
con las empresas TESIMES en el Hospital de Clínicas Caracas y en la Clínica Urológico San Román en Venezuela. Directora y coordinadora académica de la empresa EduImagen. Así que con ustedes, sin dar más preámbulo, le damos inicio formalmente a nuestro módulo número 2. Espero que le saquen el máximo provecho. Adelante, Beatriz. Gracias. Bueno, buenas tardes a queridos colegas, compañeros. Hoy vamos a iniciar la segunda sesión del módulo de medios de contraste. Quise en esta primera parte hacer un resumen de lo que vimos en el módulo número 1, ¿verdad? Que tocamos principios físicos de tomografía, resonancia magnética e inyectores de medio de contraste. Recuerden que esta iniciativa que ha tenido Global Medical Dominicana es el uso de protocolos de inyección de medios de contraste. Entonces, para hablar de protocolos de inyección, pues debemos conocer cuáles son las máquinas o los equipos con los cuales vamos a inyectar ese medio de contraste y si estamos haciendo una tomografía o una resonancia magnética. Pues bien, cuando hablamos de tomografía el día martes, dijimos que la tomografía comenzó con cortes axiales, posteriormente se hizo la adquisición en forma helicoidal, que yo podía adquirir un volumen de una determinada parte del cuerpo y posteriormente sacar imágenes intermedias. Y hoy en día la tomografía es multicorte. ¿Qué significa que sea multicorte? Que por cada vuelta que da el tubo de rayos X me va a permitir tomar más imágenes de esa sesión que estoy estudiando. Una característica importante que tiene la tomografía computarizada es que existen las unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield me va a permitir poder determinar densidades en los tejidos, muy utilizada por los médicos radiólogos para poder caracterizar lesiones o estructuras dentro del organismo. Tenemos ventana y nivel que nos va a permitir determinar los tonos de grises, ¿verdad? Para poder diferenciar una estructura de otra. Dijimos que teníamos un factor que era el pitch, que me va a determinar la velocidad de desplazamiento del equipo. El FOV tiene que ver con el campo de visión, que es el área del cual vamos a estudiar. Tenemos el kilovoltio, el miliamperaje y el DLP, que nos va a permitir ver qué dosis o controlar la dosis de radiación que está recibiendo el paciente. Recuérdense que cuando trabajamos con rayos X debemos ser vigilantes de la dosis de radiación que recibe el paciente y debe prevalecer el principio de Alara, que es trabajar con la menor dosis de radiación posible. También dijimos que teníamos filtros de reducción de dosis. Todas las casas comerciales hoy en día esa es la tendencia, aplicar filtros para reducir la dosis de radiación que recibe el paciente y que no se comprometa la calidad de imagen, ¿ok? Tenemos unas características muy importantes que tienen los equipos de tomografía, que son la resolución isotrópica, y aquí tenemos pregunta de examen. Esa resolución es la que nos va a permitir que tengamos cortes sagittales y coronales con la misma resolución que tiene el corte axial. Igualmente tenemos la resolución temporal, que tiene que ver con el tiempo de adquisición del estudio, la resolución espacial, que nos va a permitir diferenciar estructuras pequeñas unas de otras. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con un corte fino. Y tenemos la resolución de contraste, que nos va a permitir diferenciar estructuras. ¿Ok? Entonces, esto fue un poco, a grosso modo, lo que conversamos en el módulo número 1 de principios físicos de tomografía. Aquí tenemos cómo el equipo de tomografía gira en el gantry, el tubo con los detectores, una vez que estamos haciendo un corte. En cuanto a la calidad de imágenes que obtenemos en tomografía, pues fíjense que lo que fue nuestra imagen inicial, que era una TAC de cráneo muy ruidosa, que fue la primera imagen que obtuvo el ingeniero Hounsfield con el equipo que dijimos que se llamaba EMI Mark I, hoy en día podemos ser capaces de ver estudios angiográficos del cerebro con muy buena resolución e incluso poder evaluar el corazón, algo que en sus inicios era impensable que podíamos evaluar el corazón por tomografía. En cuanto a resonancia magnética, ¿qué ocurre? En resonancia magnética vamos a trabajar con un campo magnético, colocamos el paciente dentro del imán. Una vez que el paciente está dentro del imán, los protones de hidrógeno, recuérdense que el cuerpo humano está con una gran composición de moléculas de agua, esos protones se van a alinear
vamos a enviar un pulso de radiofrecuencia, ¿verdad? Los protones van a precesar ese movimiento de precesión. Aquí hay una pregunta de examen, es el movimiento que va a permitir que los protones se muevan en sentido como si fuera una peonza, ¿verdad? Cuando se emite el pulso de radiofrecuencia. Interrumpimos ese punto de radiofrecuencia, hay una liberación de energía, el paciente va a emitir una señal, esa señal se recoge en el espacio K, y las antenas, que son diferentes dispositivos que vamos a colocar en la región del cuerpo que vamos a estar estudiando, nos van a permitir que recojan el pulso de radiofrecuencia y la imagen se reconstruya. Dijimos también el día martes que tenemos imanes permanentes, que son las imágenes que tienen bajo campo, para los equipos de bajo campo de 0.35, 0.25, los equipos abiertos, y tenemos imanes superconductores, que son aquellos equipos que son mayores a un Tesla. Estos imanes superconductores se van a enfriar con helio. El chiming tiene que ver con la homogenización del campo. Vamos a tener los gradientes, que son cambios controlados en la intensidad de señal del campo magnético, y las antenas o bobinas, que dijimos que son las encargadas de recoger ese pulso de radiofrecuencia y transformar la imagen, esa señal en una imagen. Dijimos que teníamos unos parámetros importantes como era el TE y el TR, que ese TE y TR en sus diferentes numeraciones nos van a permitir que tengamos diferentes ponderaciones. Aquí tenemos una pregunta de examen. Las ponderaciones principales que tenemos en resonancia magnética es T1 y T2. T1 y T2 va a ser las formas de adquisición en las cuales nosotros vamos a poder diferenciar los tejidos. Dijimos que el T1 es más anatómico, mientras que el T2 nos va a permitir ver cuando el paciente tiene alteraciones o algún tipo de patología. En este cuadrito resumimos algunas de las características, cómo vamos a ver la imagen en resonancia magnética. Por ejemplo, la grasa en T1 la vamos a ver de color blanco, la sustancia gris, el hígado y el vaso de color gris en imágenes T1, y de color negro vamos a ver todo lo que es agua, la orina, el líquido cefalorraquídeo, los quistes. En T2 tenemos que el agua la vamos a ver de color blanca, la sustancia gris y la grasa de color gris, y el de color negro vamos a ver todo lo que son músculos, huesos. Entonces, esto es un poquito en resumen lo que vimos de resonancia magnética en la clase pasada. Fíjense que igualmente en resonancia magnética ha habido un cambio muy importante en lo que es las imágenes que podemos ver. Comenzamos con imágenes que no tenían muy buena definición y hoy en día pues tenemos una muy buena resolución en estudios contrastados, estudios RM de mama, estudios angiográficos, incluso podemos evaluar el corazón también en resonancia magnética, las vías biliares. Entonces la resonancia magnética también ha tenido un impulso muy grande en los últimos años y un desarrollo para todo lo que son estudios funcionales. En cuanto a los inyectores, bueno, creo que tengo aquí un problema con la lámina, pero igualmente se los voy a resumir. Los inyectores nos van a permitir que el flujo de contraste sea controlado, ¿ok? Cuando nosotros hacemos una inyección manual, no podemos controlar la velocidad a la cual estamos inyectando y el volumen de contraste inyectado. Mientras que el inyector es un equipo que nos va a permitir controlar esa inyección. Nosotros vamos a tener una pantalla en la cual nosotros vamos a poder manipular los valores como son el caudal y la velocidad con la que vamos a inyectar. El caudal y la velocidad se van a expresar en segundos y el volumen de contraste lo vamos a tener en cc o ml. Recuérdense que dijimos también que para caracterizar la vía periférica para inyectar el contraste, lo ideal era tener una vía antecubital, ¿verdad? Porque la vía antecubital va a permitir que cuando posicionemos al paciente y lo tengamos con los brazos hacia atrás, no va a doblar el pliegue y por lo tanto no vamos a tener resistencia al momento de la inyección. Dijimos que dependiendo del yelco que estemos trabajando, pues vamos a tener velocidades con las cuales vamos a poder inyectar. Por ejemplo, para los estudios vasculares tipo angio-CT, el yelco indicado o catéter es el 18, que es de color verde, y ese yelco nos va a permitir inyectar entre 4 y 5.5 de velocidad de inyección. Entonces, si nosotros estamos manipulando la velocidad de inyección con la que estamos trabajando y el volumen que vamos a inyectar, pues vamos a obtener imágenes como esta que estamos mostrando aquí. Inyección de contraste controlada
inyectando justo la cantidad de contraste que necesitamos a la velocidad que requerimos. Entonces el inyector es un aliado. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener imágenes de alta calidad diagnóstica. Ok, entonces, ¿cómo vamos? Vamos a hacer aquí unas primeras preguntas para ver cómo va el resumen de lo que hicimos ahorita y tienen que ver con las preguntas que tuvimos en la sesión pasada. Vamos a colocar una encuesta, ¿verdad? En la cual hay 3 preguntas, las cuales ustedes van a responder y vamos a poder ver cómo es la dinámica y cómo está el nivel de conocimiento de lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a esperar que se nos publique la encuesta. Entonces, bueno, si nos vamos a revisar aquí un poquito, creo que tenemos problemas para la encuesta. Fíjense, primera pregunta, ¿qué tipo de resolución en tomografía nos permite obtener cortes sagitales y coronales con la misma resolución del corte axial? Entonces dijimos en esa oportunidad, cuando estábamos revisando los tópicos, que eso tiene que ver con la resolución isotrópica. La resolución isotrópica es la que nos va a permitir que nuestros cortes coronales y sagitales tengan la misma resolución del corte axial. ¿Cuáles son las ponderaciones principales con las que trabajamos en resonancia magnética? Dijimos que vamos a trabajar con ponderaciones en T1 y en T2 y que dependiendo del tipo de lesión o región anatómica que vayamos a estudiar, pues vamos a utilizar alguna de estas ponderaciones. En cuanto a los inyectores de medio de contraste, ¿qué parámetros nos permite controlar la presión de inyección del contraste y el cual tenemos que estar o ser muy vigilantes al momento de trabajar? El PSI. Recuérdense que dijimos que si es resonancia magnética, vamos a trabajar con PSIs hasta 150. ¿Por qué? Porque las velocidades de inyección en resonancia magnética son muy bajas. Vamos a estar inyectando entre 2 cc por segundo, 1.5 cc por segundo. Ya cuando entremos en los protocolos de inyección, dependiendo de la región del cuerpo, vamos a ahondar más en este tema. Y en el caso de tomografía, vamos a estar trabajando con PSI que van a llegar hasta 400. ¿Por qué? Porque tenemos estudios angiográficos que van a requerir de un volumen de inyección de aproximadamente 5 cc o incluso hasta 6 cc por segundo. También tenemos que tener en cuenta que cuando tengamos pacientes oncológicos o niños, el caudal de inyección va a ser más bajo. Vamos a estar inyectando 1 cc o 2 cc por segundo. Entonces ahí debemos bajar el PSI para que no tengamos problemas de riesgo de extravasación del medio de contraste. Ya cuando estemos en los próximos módulos vamos a tocar este tema con más profundidad. Ok, entonces entrando ya un poquito en materia de lo que es este módulo, pues vamos a hablar un poquito de los medios de contraste, y un medio de contraste no es más que una sustancia que nos va a permitir mejorar la visibilidad de las estructuras o fluidos dentro del cuerpo. Fíjense que si nosotros tenemos una estructura vascular, pues vamos a ser capaces con los medios de contraste de poder evaluar los vasos, y en el caso de esta imagen de angiocoronaria podemos ver cómo podemos distinguir el corazón de las arterias, diferentes arterias. Fíjense que tenemos la aorta bien planificada de contraste y las arterias coronarias, que son estructuras muy pequeñitas, pues las vamos a ver de color blanco teñidas de contraste. Ok, entonces el medio de contraste radiológico es necesario para poder ver estructuras tisulares, tipo vasos sanguíneos, órganos como estómago, vasas intestinales, cavidades del cuerpo. Fue en el año de 1930 cuando se descubrió que el yoduro de sodio era capaz de ser absorbido por los rayos X. Y de esa fecha para acá, pues se han ido evolucionando y cada vez tratar de que los medios de contraste sean menos tóxicos y menos problemas para los pacientes. Entonces, no podemos ver, o no hay estructuras que no pueden ser visualizadas simplemente con una rayos X estándar. Por eso es que los medios de contraste son importantes para poder visualizar patología o diferenciar tejidos dentro del organismo. Entonces, ¿qué características debe de tener un medio de contraste? No debe ser tóxico, no debe degradarse o metabolizarse en el organismo, debe ser de rápida eliminación, debe tener una absorción óptima de los rayos X, permanecer lo suficientemente en el órgano que vamos a explorar o en el vaso, en las vías digestivas deben excretarse y no ser absorbidos por la mucosa.
Y lo más importante es que debe ser de baja osmolaridad o isosmolar. Ya eso lo vamos a ver ahora más adelante. Fíjense, nuestro medio de contraste ideal debe de tener una osmolaridad plaquetaria muy cercana a la de la sangre. No debe tener cargas eléctricas, por eso hoy en día los medios de contraste se diferencian entre los iónicos y no iónicos. Los iónicos tienen cargas eléctricas y al entrar en contacto con el suero, con el plasma sanguíneo, pues ellos liberan iones y a veces eso produce toxicidad. Hoy en día los medios de contraste no iónicos no liberan carga al entrar en contacto con el plasma sanguíneo. No deben ser tóxicos, deben ser apropiados para el estudio que vamos a realizar y deben de tener una absorción óptima. ¿Ok? Entonces, fíjense, los medios de contraste se clasifican en medios de contraste positivos, que van a ser el bario, que es el que utilizamos para los estudios gastrointestinales, el yodo y el gadolinio. El gadolinio, a pesar de que no se, o es de rutina utilizarlo en rayos X, es el medio de contraste que vamos a utilizar en resonancia magnética. Tenemos los medios de contraste neutros como el agua y los medios de contraste negativos como el aire o el dióxido de carbono, que se utiliza principalmente en los colon por enema o en la colonoscopia virtual. Entonces, los medios de contraste yodados son sales de yodo que tienen un gran realce porque van a depender de la concentración del átomo de yodo que tienen. Fíjense que la densidad del yodo es aproximadamente 4,94 gramos por centímetro cúbico, mientras que la densidad de los tejidos blandos en el organismo es de 0,92 a 1,06. Entonces, fíjense que la densidad del yodo es mayor y por eso cuando la introducimos en el organismo, pues la vamos a ver con mayor realce que las estructuras normales del cuerpo humano. Entonces, el yodo posee una elevada densidad de contraste, una baja toxicidad y tiene una firme unión simétrica a la molécula de benceno en su composición química. Entonces, factores que nos van a diferenciar a los diferentes medios de contraste que existen en el mercado: su osmolaridad, la viscosidad, la fuerza iónica y los factores que van a generar diferentes reacciones adversas. Entonces, en cuanto a osmolaridad y homolaridad, pues son dos términos que se utilizan para expresar la concentración de los solutos totales que tiene el medio de contraste. La osmolaridad la vamos a medir en kilogramos de agua, miliosmol por kilogramo de agua, y la osmolaridad por litros de solución. Entonces, fíjense que la sangre tiene una osmolaridad que va de 2,85 a 300 miliosmol por kilogramos de agua. Entonces, este factor es bien importante para las características que vamos a estar nombrando, sobre todo en los pacientes de riesgo. En cuanto a la viscosidad se define como una resistencia natural que tiene un líquido a fluir, a moverse. Va a depender de la concentración de las partículas y de la temperatura. Entonces, se recomienda que el medio de contraste debe de tener un calentamiento. Hoy en día las casas comerciales suministran una especie de estufa u hornitos que nos van a permitir mantener el medio de contraste en la temperatura adecuada. Entonces, aquí tenemos una pregunta de examen. El medio de contraste debe estar a una temperatura de 37 grados centígrados para poder ser inyectado de manera tal de que no produzca ningún tipo de disconfort al paciente. Entonces, fíjense algo, la osmolaridad del medio de contraste no la podemos cambiar. Por eso se recomienda medios de contraste que tengan baja osmolaridad o que sean isosmolar. La viscosidad sí la podemos cambiar. ¿Por qué? Porque si nosotros precalentamos el medio de contraste, la viscosidad se reduce aproximadamente en un 70%. Entonces, fíjense que es importante el precalentamiento del medio de contraste. Entonces, recomendaciones para utilizar los contrastes no iónicos. Fíjense, el paciente debe llenar un test donde nosotros le vamos a explicar, cuando él acude al centro, que se le va a inyectar un medio de contraste y que puede haber un riesgo de alguna reacción adversa. Entonces, el paciente siempre debe estar en cuenta de eso. Nunca se debe inyectar a un paciente un medio de contraste si no se le ha explicado que eso puede tener algún tipo de consecuencia. Además de que es una protección para el centro, en el caso de que ocurra alguna situación compleja, pues tener algo con que defenderse en el sentido de que el paciente tuvo en cuenta de que se está utilizando un medicamento para beneficio del examen que se le está haciendo.
Debemos solicitar examen de urea y creatinina, aquí tenemos una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver cómo está la función renal del paciente. Si ese paciente tiene algún tipo de problema o no para recibir el medio de contraste. ¿Por qué? Porque recordemos que los medios de contraste se eliminan a través de los riñones, ¿ok? A través de los glomérulos de los riñones, que son estructuras muy finas. Entonces nosotros debemos siempre comprobar que la función renal del paciente no está comprometida. No debemos nunca inyectar a un paciente que no tenga sus exámenes de urea y creatinina recientes. Debemos hidratar previamente antes del estudio, evitar las drogas nefrotóxicas. Si algún paciente tiene problemas, por ejemplo, de diabetes y está tomando medicamentos para el diabetes, debe suspenderlos con 48 horas de antelación a realizar el estudio, si es un estudio que va a ser con previa cita. ¿Por qué? Para evitar que haya algún tipo de interacción y de nefrotoxicidad por la inyección del medio de contraste. Debemos minimizar los volúmenes de contraste que vamos a inyectar, por eso la importancia del inyector y poder tener protocolos adecuados en los equipos y con los diferentes procedimientos que vamos a realizar, porque ya sabemos que a pesar de que hoy en día las casas comerciales están tratando y los laboratorios de buscar el medio de contraste que sea ideal y que sea menos tóxico, son sustancias que van a producir alteraciones dentro del organismo. Debemos considerar que escojamos el contraste que sea el adecuado dependiendo del estudio que vamos a realizar y de los riesgos que pueda tener el paciente, y vuelvo a recalcar el precalentamiento para no producir disconfort en el paciente. Entonces, contraindicaciones absolutas que tienen los medios de contraste: insuficiencia renal crónica o aguda. Esos pacientes que tienen una insuficiencia, pues no se les debe inyectar porque no vamos a comprometer su función renal, más de la que la tienen ya por algún antecedente que tenga el paciente. Antecedentes alérgicos graves que haya tenido el paciente anteriormente, ejemplo, edema de glotis o paro cardiorrespiratorio. Si el paciente sufre de asma, pacientes con insuficiencias cardíacas graves o pacientes que estén inconscientes o incomunicables. ¿Por qué? Porque por lo general la recomendación es que cuando vamos a hacer un estudio, bien sea de rayos X, tomografía o resonancia magnética, pues nosotros debemos explicarle al paciente y debemos darnos ese tiempo, tanto el personal de enfermería como nosotros los técnicos, de que el paciente va a sentir calor en el cuerpo, un sabor metálico en la garganta, como una especie de ganas de miccionar. Todo eso se lo debemos explicar al paciente para que él esté pendiente de que si es algún síntoma que no sea alguno de estos anteriormente ya descritos, pues nos debe avisar e inmediatamente debemos actuar porque el paciente pudiera estar haciendo una reacción al medio de contraste. Aquí les coloco un ejemplo de cuál es el consentimiento que debe llenar el paciente, ¿verdad? Entonces, en ese consentimiento, el paciente nos va a colocar si es alérgico o no a algún tipo de comida, eventualmente es a los pescados y mariscos, si tiene antecedentes de alergia al yodo, si tiene algún tipo de problema con el diabetes o si el paciente tiene problemas de hipertensión, y allí les explicamos que puede ocurrir algún tipo de reacción adversa para que el paciente esté claro en que estamos inyectando el medio de contraste, pero es por su beneficio. Algunas reacciones que pueden aparecer cuando inyectamos medios de contraste son leves, moderadas o graves. Las reacciones leves ocurren en un 98% de los casos, son autolimitadas y no requieren tratamiento con medicamentos, sino simplemente, vamos a decirlo de alguna manera, cariñitos. ¿Por qué? Porque el paciente a veces dice que tiene náuseas, cree que va a vomitar, pero al finalmente no llega a vomitar. Estornuda, tiene sensación de calor, un sabor metálico en la garganta. Entonces, todas esas son reacciones que si ya nosotros previamente, como les dije anteriormente, le explicamos al paciente que son sensaciones que pueden ocurrir, el paciente va a estar tranquilo, va a estar relajado, y si siente algún calor o siente ganas de orinar con frecuencia o siente como una pequeña náusea, eso va a pasar enseguida y él no va a ocurrir más nada de allí y él se queda tranquilo. Pero hay que explicárselo, porque si no se lo decimos, el paciente se asusta con cualquier cosa. Hay reacciones moderadas que pueden ser en un 1%, estas requieren tratamiento, como por ejemplo disnea, broncoespasmo, taquicardia, bradicardia, o hipertensión. El paciente puede vomitar en una forma muy abrupta. Aquí también tenemos que tener cuidado porque aunque la atención del paciente es lo primero,
Si vemos que el paciente va a vomitar, debemos tratar de proteger en la medida de lo posible el equipo, bien sea el tomógrafo o el resonador, porque muchas veces hemos tenido problemas con que el paciente vomita y si no tenemos los cuidados suficientes, esas secreciones pueden entrar por el equipo en el gantry, en el tomógrafo o a través de la mesa y eso ocurre o causa problemas en los equipos. ¿Okay? Hay reacciones muy graves, como por ejemplo, que requieren de hecho tratamiento y hospitalización, como que el paciente haga un edema laringio, o tenga un shock anafiláctico, o tenga pérdida de conciencia, paro, edema, agudo del pulmón, convulsiones, ¿ok? Entonces, estas sí son reacciones que deben ser atendidas a la brevedad posible. Es muy importante que se cuente en el departamento de radiología con un carro de paro y que el personal de enfermería, el personal médico y técnico inclusive tengan el entrenamiento necesario para poder atender una emergencia de este tipo. Obviamente en las clínicas todas tienen un tipo de clave azul que uno llama y si se está ocurriendo una reacción, pues mientras se active esa clave azul y viene de emergencia o terapia intensiva a socorrernos, pues los primeros auxilios hay que darlos. Hay reacciones fatales que son muy raras, pero ocurren, ¿verdad? Entonces debemos tener en cuenta de que estamos inyectando una sustancia en el cuerpo que puede producir problemas. Aquí hay algunas reacciones que pueden ocurrir en diferentes segmentos del cuerpo. Desde el punto de vista gastrointestinal puede haber náuseas o vómitos. En el sistema nervioso central podemos tener una visión anómala, cefalea, vértigos, convulsiones. A nivel respiratorio, disnea, broncoespasmo o edemas. A nivel cardiovascular, arritmia, angina, hipotensión, incluso un paro cardíaco. Y a nivel renal, oliguria o anuria. ¿Okay? Entonces, debemos tener en cuenta que al departamento de radiología van a venir pacientes de riesgo. ¿Quiénes son esos pacientes de riesgo? Pues las personas mayores, pacientes que tengan los niños, pacientes oncológicos, que ya tienen alguna función en el cuerpo comprometida, entiéndase función renal, función cardiovascular. Particularmente con ese tipo de pacientes debemos ser vigilantes de cuál es el medio de contraste que le vamos a inyectar. Porque si ya el paciente tiene una función comprometida, la idea es que si le vamos a hacer un estudio, no vamos a comprometer más allá de lo que sea necesario alguna de sus patologías que tenga. Entonces, fíjense, ¿qué se recomienda en estos pacientes de riesgo? El uso de contrastes isosmolares. ¿Por qué? Porque son más cómodos para el paciente, tienen una mejor tolerancia renal, una mayor tolerancia cardíaca. Es adecuado para esos pacientes como son de riesgo, pediátricos de la tercera edad, y es muy adecuado utilizar este tipo de contrastes isosmolares para los pacientes oncológicos. El término isosmolar significa que la osmolaridad de ese medio de contraste esté incluso por debajo de la osmolaridad de la sangre. Entonces, fíjense, este tipo de contrastes isosmolares son no iónicos, ¿verdad? Eso significa que tienen muy pocas probabilidades de unión con otras sustancias, tienen menor quimiotoxicidad, por ser isosmolar tienen menor alteración de las células sanguíneas, ¿verdad? Menor alteración de la presión sanguínea, por consiguiente tienen menos riesgo cardíaco, y la osmolaridad es muy similar a la de la sangre. Recuérdense que la osmolaridad de la sangre va entre 285 a 300 miliosmol por kilogramos de agua. Entonces, en esta laminita también tenemos una pregunta de examen, ¿verdad? Por la fórmula química e interacción en el sistema inmunológico, pues estos tipos de contrastes producen muy pocas reacciones secundarias y son eliminados en menos de 24 horas del organismo, por lo tanto, ocurre o va a producirse menos riesgos renales. Entonces, vamos a ver cómo lo que hemos visto hasta ahora, cómo lo hemos captado. Vamos a hacer unas preguntas, vamos a ver cómo está la audiencia, vamos a ver cómo vamos a responder esta opción de preguntas aquí con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. Fíjense, primera pregunta. ¿La osmolaridad del medio de contraste debe ser igual a la osmolaridad de qué tipo de fluidos en el organismo? Número 1, líquido cefalorraquídeo. Número 2, la sangre. Número 3, la bilis. Pregunta número 2, ¿cuál es la temperatura adecuada que debe de tener el medio de contraste para inyectarlo? 37 grados centígrados, 10 grados centígrados a temperatura ambiente.
Y la pregunta número 3 tiene que ver con, en el grupo de pacientes de riesgo, que lo nombramos ahorita, se recomienda qué tipo de contraste. Contraste iónico, contrastes isomolares o contrastes de alta molaridad. Ya pueden votar. Ok, entonces vamos ahorita a ver cómo nos va con las preguntas y cómo estamos captando la idea. Entonces, pregunta número 1, la osmolaridad del medio de contraste debe ser igual a la osmolaridad de la sangre. Perfecto, el 94% de la audiencia respondió correctamente. ¿Cuál es la temperatura adecuada del medio de contraste para inyectarlo? 37 grados centígrados. Perfecto, el 92% de la audiencia respondió correctamente. Y en el grupo de los pacientes de alto riesgo, ¿qué tipo de contraste recomendamos utilizar? Déjenme ver un momentito aquí en la pantalla para ver que tenemos un 83% de la audiencia nos dice que el contraste debe ser isomolar. ¿Por qué? Por todas las características que ya respondimos anteriormente, sobre todo que la osmolaridad es muy cercana a la de la sangre, no produce nefrotoxicidad y son eliminados en forma a través de los riñones en menos de 24 horas. Muy bien, bueno, excelente, se ve que estamos bien pendientes y captando muchísimo lo que estamos conversando. Entonces vamos a continuar ahora con los medios de contraste que utilizamos en resonancia magnética. En el caso de resonancia magnética, el contraste que habitualmente se utiliza para la práctica clínica son medios de contraste basados en gadolinio. ¿Okay? El gadolinio es una sustancia paramagnética o un ion metálico que tiene electrones no pareados. Entonces, dado que el gadolinio es muy tóxico si lo administramos directamente, estos medios de contraste se añaden a su composición una sustancia quelante, ¿verdad? Para que no lo haga tan nefrotóxico. Entonces, esa sustancia quelante puede tener una morfología lineal o cíclica que va a sujetar el gadolinio y limita la toxicidad que él puede producir dentro del organismo. De allí que los medios de contraste en resonancia magnética se clasifican en medios de contraste lineales o cíclicos. Entonces, ¿qué le debemos de pedir a un medio de contraste en resonancia magnética? Pues en cuanto a su actividad, que tenga una máxima influencia sobre los parámetros responsables de la señal en resonancia magnética, esto en cuanto a los tiempos de relación T1, T2, entonces el medio de contraste, ¿qué va a hacer en el organismo? Acelera el tiempo de relajación de los protones, aumentándonos la señal en T1 y la disminuye en T2. Por eso es que cuando inyectamos un medio de contraste en resonancia magnética, las secuencias que vamos a hacer posterior a esa inyección del medio de contraste están ponderadas en T1. Que el medio de contraste tenga una poca toxicidad, sea de fácil administración, eliminación rápida completa, que sea estable y que tenga una buena relación entre efectividad y costo. Entonces, en cuanto a su clasificación, decimos que estas moléculas se clasifican en medios de contraste lineales o cíclicos, y eso tiene que ver en la unión de la molécula de gadolinio con el quelante, ¿verdad? Para que sea más protegida y produzca menos toxicidad en el organismo. Tejido diana, extracelular inespecífico, las características pueden ser iónicos o no iónicos, inclusive tenemos medios de contraste para resonancia magnética isoosmolar o hiposmolar, y están basados en gadolinio, pero también hay otras sustancias como el magnesio y el hierro que pueden ser utilizadas en resonancia magnética. Entonces, recuérdense que en julio de año 2017 hubo cierta controversia con el uso del gadolinio. Aquí les voy a nombrar algunas de las conclusiones a las que se llegó con la FDA y con la Agencia Europea de Medicina. La FDA, luego de un estudio de 2 años, ellos no encontraron pruebas de eventos adversos de la retención del gadolinio en el cerebro. Entonces la FDA no restringió el uso del gadolinio, sino simplemente ellos van a continuar estudiando su seguridad e insta a usarlo con moderación. Hoy en día se trata de que los estudios con resonancia magnética, la cantidad de contraste sea la menor posible y solamente se utilice en aquellos casos en los cuales realmente sea necesario poder diferenciar o caracterizar una lesión. Anteriormente, los estudios de resonancia magnética, sobre todo los estudios vasculares, tenían una gran cantidad de gadolinio que se inyectaba en el organismo.
la tendencia de las casas comerciales y fabricantes de equipos es hacer secuencias que nos permitan obtener estudios vasculares sin la administración de medio de contraste. Más adelante, cuando estemos en los diferentes módulos por secciones del cuerpo, vamos a hablar un poquito más de ese tema. Y la Agencia Médica Europea recomendó restricción para algunos agentes de gadolinios lineales y sugiere que se revise la composición de ellos para que no liberen el compuesto que pueda causar retención en los tejidos. Se recomienda utilizar dosis más bajas que proponen mejorar las imágenes para el diagnóstico. Sin embargo, la tendencia que tienen hoy en día las casas comerciales fue trabajar con moléculas macrocíclicas. Quiere decir que no permitan la liberación del quelante de gadolinio y que se quede como un residuo en el organismo. Entonces, aunque muchos medios o tipos de medios de contraste existen en resonancia magnética, los más utilizados son los quelatos de gadolinio. ¿Por qué? Porque son compuestos muy seguros, tienen un menor índice de reacciones adversas que los medios de contraste yodados. Ellos pueden clasificar estas reacciones en agudas o tardías, y las reacciones tardías que ocurren en los medios de contraste son como por ejemplo la fibrosis sistémica nefrogénica, ¿verdad?, que es causante porque el paciente tiene una insuficiencia renal ya conocida, y ya ahorita vamos a hablar un poquito más de esta fibrosis sistémica nefrogénica y de diferentes alteraciones que nos pueden ocasionar los medios de contraste en el organismo cuando no se tiene el cuidado de evaluar previamente la función renal del paciente antes de inyectar cualquier medio de contraste. Entonces, para usar el gadolinio, ¿qué requerimos igualmente como el contraste yodado? Solicitar urea y creatinina para evaluar cómo está la función renal, evitar el uso del gadolinio en pacientes que tienen insuficiencia renal aguda. En el caso de los contrastes paramagnéticos, se requiere conservar o guardarlos en temperaturas menores de 25 grados centígrados. No debe haber cambios bruscos de temperatura, no se debe congelar ni meter el medio de contraste en la nevera. Se deben conservar protegidos de la luz y no se deben precalentar. En el caso, también quería hacer la mención de los medios de contraste de tomografía, particularmente, no se debe tener el medio de contraste dentro de la sala donde se emiten las radiaciones, porque a lo largo del tiempo puede ocurrir una degradación de la concentración de yodo en el frasco de medio de contraste. Los contrastes deben permanecer fuera del área donde hay radiación ionizante. Entonces, fíjense algo, cuando inyectamos el medio de contraste debemos de tener cuidado con tres factores importantes: la enfermedad renal crónica, la nefropatía inducida por contraste, conocida como NIC, y la fibrosis sistemática nefrogénica, que es la NSF. ¿Por qué? Porque estas son enfermedades que han aparecido a raíz del uso no controlado de los medios de contraste y no siguiendo los patrones o las recomendaciones que hemos tratado en esta charla de resumir un poco para que no se comprometa la función renal del paciente. Entonces, ¿qué es la FSM? ¿Ok? Entonces, pregunta de examen tenemos por aquí la fibrosis sistémica nefrogénica. El primer caso apareció en el año 1997 y en un principio se describía como una escleromixedema en los pacientes, caracterizado por fibrosis cutánea progresiva. El medio, la afectación cutánea, pues era muy importante. Primero comenzaba en la piel, posteriormente se iba hacia los pulmones, hígado y músculos, y en el año 2005 ya se conoce la enfermedad con su nombre como actualmente es conocida, fibrosis sistémica nefrogénica. Es una enfermedad que no solamente afecta a los pacientes con insuficiencia renal avanzada. Fue el doctor Cooper quien primero la describió hace casi una década en 14 pacientes que estaban en hemodiálisis que presentaban un engrosamiento o endurecimiento cutáneo, ¿verdad? Originalmente se definió como una dermatopatía fibrosante nefrogénica, ¿verdad? Posteriormente ya se le dio su nombre a fibrosis sistémica nefrogénica y hasta diciembre del 2006 se habían descrito 215 casos. Hasta el momento, la evidencia apunta a que los agentes de contraste que se utilizaron en esos pacientes tenían el compuesto del gadolinio. Entonces, de allí, de la aparición de estos primeros casos, hacia acá es cuando se ha hecho más mención de que los pacientes tienen que evaluarse su función renal, ver realmente si es
imprescindible la colocación del gadolinio para poder caracterizar los diagnósticos. ¿Ok? Entonces, aquí le coloco algunas fotos de algunos ejemplos de cómo se evidencia la piel cuando se produce la fibrosis por contraste. Y fíjense que algunos pacientes no hay descripción sin insuficiencia renal. O sea, todos aquellos pacientes en los cuales apareció la enfermedad tenían insuficiencia renal. Entonces, fíjense que a pesar de que los pacientes se estaban dializando, presentaron el síntoma de la enfermedad. Entonces, hay que tener cuidado con la dosis que se está inyectando de gadolinio y si realmente la función renal del paciente no está comprometida. En el caso de la NIC, pues la NIC es una nefropatía inducida por contraste, eso es lo que significan sus siglas, y por aquí tenemos también pregunta de examen, es una insuficiencia renal aguda posterior a la inyección de medio de contraste. Se va a presentar un aumento brusco de la creatinina sérica en un plazo de 24 a 72 horas posterior a la inyección del medio de contraste y luego puede volver a su valor normal 7 o 10 días posterior a la inyección del medio de contraste. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo vamos hasta estos momentos con respecto a este tipo de patologías que se pueden presentar posterior a la inyección del medio de contraste. Aquí vamos a tener nuevamente unas preguntas, vamos a esperar que por favor las coloquen en la pantalla para que todos las puedan ver. Entonces fíjense, ¿qué significan las siglas? Aquí tenemos un pequeño error ortográfico, es NIC. ¿Qué significa la sigla NIC? Tomografía computarizada, nefropatía inducida por contraste o resonancia magnética. Pregunta número 2, ¿qué significan las siglas FSN? Fibrosis sistémica nefrogénica, nefropatía inducida por contraste o es simplemente un medio de contraste. Y la pregunta número 3, ¿qué exámenes de laboratorio se requieren para los pacientes en los cuales vamos a evaluar la función renal antes de inyectar un medio de contraste? Es importante el perfil hormonal, el antígeno prostático o los valores de urea y creatinina. Podemos votar. Ok, vamos entonces a evaluar los resultados. Muy bien, entonces, ¿qué significan las siglas NIC? Muy bien, el 99% de la audiencia, nefropatía inducida por medios de contraste. La pregunta número 2, ¿qué significan las siglas FSN? Fibrosis sistémica nefrogénica, que es esa patología que hizo su aparición a raíz del uso de grandes cantidades de gadolinio no controlado. Muy bien, el 96% de la audiencia. Y en cuanto a los exámenes de laboratorio que siempre debemos solicitar, sea un estudio de rayos X, de tomografía o de resonancia, valores de urea y creatinina, un 99% de la audiencia estuvo de acuerdo con nosotros, urea y creatinina son los valores que debemos de tener. Bueno, excelente, muy bien. Estamos muy pendientes de todo lo que hemos visto en la charla de hoy. Espero que haya sido de su utilidad, que hayamos podido tocar un poco todos los tópicos y las características que vamos a tener con los medios de contraste. Fíjense algo, a partir del módulo siguiente, cuando ya hablemos de protocolos de trabajo, muchos de estos tópicos que hemos estado tocando en el módulo 1 y módulo número 2, en cuanto a concentraciones de los medios de contraste, cuál es la ideal, cuál debemos utilizar, si es un paciente de riesgo o no, cómo vamos a dosificar ese contraste, a qué velocidad lo vamos a inyectar, cómo lo vamos a inyectar. Todos esos tópicos los vamos a ir repasando en la medida en que estemos haciendo los protocolos de trabajo con en las diferentes áreas del cuerpo. Quise finalizar la charla de hoy con una imagen del Salto Ángel. El Salto Ángel es una belleza natural que tenemos en Venezuela. El Salto Ángel es la catarata más alta del mundo. La tenemos en Venezuela, aquí en Venezuela, en el estado Bolívar. Quise mostrarles la fotico para que vean que es una imagen imponente. Entonces, bueno, gracias por su atención. Vamos a continuar en el próximo módulo el día martes, protocolos de inyección en cabeza y cuello. Allí vamos a estar tocando diferentes tópicos en los cuales vamos a poder evaluar cuáles son esos protocolos de tomografía y resonancia magnética en el área de cerebro y cuello. Allí vamos a estar viendo cómo vamos a inyectar el contraste, qué vamos a hacer,
cómo lo vamos a posicionar al paciente, qué tipo de protocolo vamos a utilizar, vamos a dar algunas sugerencias con el inyector y bueno, espero que haya sido de su utilidad. Vamos a revisar ahorita las preguntas y respuestas. En este caso vamos a darle nuevamente la palabra a Luisa, ella va a moderar, vamos a ver qué preguntas tiene la audiencia con respecto a la charla de hoy y si podemos aclarar algunas dudas. Ok, fíjense, vamos a ver, por aquí estoy viendo algunas, vamos a ver algunas de las preguntas. Luisa. Buenas tardes, buenas noches. Hola, hola, ahora sí. Hola. Ok, tengo varias preguntas por aquí seleccionadas. En caso de diabéticos, ¿cuánto tiempo deben suspender su medicación? Lo ideal es suspenderla 48 horas antes de realizar el procedimiento y una vez que se realiza el procedimiento, vuelve a iniciar la toma 48 horas posterior. Ok, ¿se le puede suministrar medio de contraste a pacientes con presión alta? Bueno, sí, aquí entra un poquito lo que vendría siendo la relación riesgo-beneficio, ¿ok? Porque por lo general vamos a suponer que llega un paciente que tiene la presión alta, pero se está sospechando que pueda tener un aneurisma cerebral y tenemos que hacer una angio-CT para diagnosticarlo, pues hay que inyectar el medio de contraste. Ok. Para pacientes con sospecha de alergia, ¿se le puede poner un antialérgico antes de aplicar el medio de contraste? Mira, aquí eso también es riesgo-beneficio. Paciente, por eso que el paciente debe llenar el cuestionario y debe colocarnos muy claramente cuáles son los antecedentes que tiene. En algunos casos, el paciente se remite con un alergólogo para que él vea si se puede colocar el paciente 48 o 72 horas antes en un plan de premedicación, pero debemos estar conscientes que si ese paciente ya ha presentado algún antecedente de alergia, podemos estar corriendo riesgo. Ok. ¿Cuál sería la recomendación en caso de no contar con un calentador de medio de contraste? ¿Y cuál sería la reacción del paciente al inyectar el medio de contraste a una temperatura entre 20 a 27 grados? Mira, lo ideal es que la temperatura del contraste esté lo más cercana a la temperatura corporal, que son 37 grados. El tema es que muchos pacientes han descrito que cuando se le inyecta el medio de contraste en una temperatura no cercana a la temperatura corporal, pues sienten disconfort, sienten con mayor calor, sienten como un ardor en el brazo. Entonces, por eso se recomienda calentarlo y colocarlo a temperatura corporal. Ok, una vez que el paciente tiene uricreatinina, ¿a cuántos días se vence? O sea, ¿cuánto es el tiempo que puede recibirse ese resultado? Mira, la uricreatinina es un examen que se tiene prácticamente en una hora el resultado. Eh, yo he conversado con algunos médicos y ellos dicen que el examen puede tener, si el paciente no tiene compromiso renal, el examen Hasta puede 7 días. tener tres, tres semanas a un mes, podemos Ah, ok, utilizar. ok. Pero si el paciente tiene antecedentes renales, lo ideal es que se lo haga el día anterior al examen. Ok. Quieren saber si el alcohol es bueno colocarlo una vez que hay una infiltración en el paciente, cuando hay extravasación de la vía. Mira, por lo general, la recomendación que es el hielo, elevar el miembro a nivel del corazón, o sea, para que trate de bajar un poco la inflamación y colocar hielo. Básicamente es lo que se recomienda. Hay quienes Ok. colocan agua oxigenada y tratan de poner compresas para tratar de extraer ese medio de contraste, pero básicamente es el hielo. Hay una persona que coloca que le gustaría saber en pacientes en tomografía que presenta una nefropatía, ¿qué nivel de creatinina se sugiere para inyectar el medio de contraste? Cuando ya se sabe que es un paciente renal. Mira, el valor de creatinina, eso va a depender mucho del laboratorio, pero el tope debe estar entre 1,30, el valor de creatinina máximo. Ok, aquí hay una pregunta que me causa mucha
inquietud, fíjense. El técnico es quien debe inyectar el medio de contraste, lo debe hacer el médico, ¿quién debe hacer la inyección del medio de contraste? Mira, lo ideal, y yo siempre hago esa recomendación cuando tengo la oportunidad de ir al centro a dar aplicaciones, sobre todo en los inyectores o en algún equipo de tomografía o resonancia. La inyección del medio de contraste debe ser siempre vigilada por un médico. Médico, entiéndase, médico radiólogo, si es el que esté en el área, o un médico intensivista, o el médico que esté encargado de emergencia en el lugar donde esté el equipo ubicado. La inyección, lo ideal es hacerla a través del inyector, utilizar el inyector computarizado para inyectar el medio de contraste, ¿verdad? La vía debería de cateterizarla un personal de enfermería adecuado o entrenado para eso, pero sé que hay centros donde es el técnico radiólogo el que cateteriza la vía, pero no se debe inyectar medios de contraste sin la presencia de un médico que pueda socorrer al paciente en el caso de que ocurra una reacción. Muchas veces se piensa que no pasa nada, pero no. Incluso con gadolinio, que las reacciones son muy bajas, han ocurrido reacciones. Yo en mi caso particular, en el centro donde trabajo aquí en Venezuela, en una oportunidad tuvimos una reacción bien complicada con una paciente que se le inyectó gadolinio. Incluso la paciente hizo un edema y tuvo que subirse a terapia intensiva inclusive. La fibrosis sistémica nefrogénica solo puede ser a causa del contraste del gadolinio o hay otra causa que ya esté descubierta. Bueno, en el caso de la fibrosis nefrogénica, los estudios o la literatura la inclina más hacia el uso descontrolado de pacientes que tuvieron mucha carga de gadolinio. Okay. Pero pacientes que tengan compromiso de la función renal, pues pudieran también estar dentro de ese grupo de pacientes. Creo que es una pregunta que están haciendo de forma repetitiva, pero es importante que haga la acotación porque aquí tienen la duda en cuanto a la suspensión de la metformina, si se hace las 48 horas antes o después de la inyección del contraste. La metformina se debe suspender 48 horas antes y después retomarla 48 horas posterior al que se colocó el contraste. En caso de una reacción alérgica en el momento del estudio, ¿qué debe hacer el personal que esté allí presente con el paciente? Bueno, si ocurre una reacción alérgica, inmediatamente hay que suspender el estudio y abocarse a atender al paciente, ver qué es lo que le está ocurriendo. Como les dije anteriormente, la mayoría de las reacciones que ocurren son leves y por eso hay que tomarse el tiempo de poder explicarle al paciente qué es lo que está sintiendo, o sea, o qué va a sentir al momento de inyectar el contraste. Por eso hay que advertirle que va a sentir la sensación de calor en el pecho, sabor metálico en la garganta, les van a dar ganas de miccionar. Entonces, eso es importante que el paciente lo conozca porque la mayoría de las reacciones son esas. Hoy en día, con el uso de los contrastes no iónicos, sobre todo en el área de tomografía, se han reducido muchísimo y esa es una de sus ventajas, las reacciones adversas. El que sientan incluso el calor, la sensación de sabor metálico en la garganta, todos esos efectos se han reducido, e incluso con los contrastes isosmolares mucho más. ¿Por qué? Porque el contraste isosmolar nos da la ventaja de que la osmolaridad es muy cercana al torrente sanguíneo y no se produce ningún tipo de disconfort en el paciente. Rápidamente, ¿qué parámetros tengo que tener para preparar el inyector para hacer una angio? Bueno, esa pregunta la voy a responder muy rápidamente, pero ya, como les dije, en los módulos siguientes, cuando hablemos de protocolos de angio-CT en los diferentes segmentos del cuerpo, vamos a ser bien específicos en los parámetros de inyección. Pero básicamente para una angio-CT vamos a inyectar a velocidades de inyección entre 5 y 6 cc por segundo, utilizando un Yelco o catéter 18, con un PSI de 300. Perfecto. Mira, tenemos infinidad de preguntas, a pesar de que fuimos seleccionando las que consideramos que era importante tratar acá en vivo. Nos queda un minutico o menos de un minuto para el cierre. Aquí hay una que es importante. ¿Cómo hacen para identificar a los pacientes de riesgo? Para saber en qué momento deben utilizar un medio de contraste isosmolar. Ok, bueno, el paciente de riesgo, como dijimos ya, es el grupo de pacientes que pueden ser personas ya de edad avanzada, a partir de 60, 65 años,
los niños, los pacientes oncológicos o aquel tipo de paciente que ya sabemos que tiene afecciones a nivel renal o cardiovascular. Ok. No sé, Joe, si quieres agregar algo. Como les comento, hay muchas preguntas. Lo que vamos a hacer es que las estamos teniendo en cuenta para ser respondidas. Y tal cual como se hizo en el inicio de este módulo, creo que es importante, Beatriz, para el módulo número 3, tener un espacio de tiempo porque son preguntas que van a potenciar el tema que justamente hoy se trató de medios de contraste, de forma que podamos abarcar a todos en general, ¿ok? No sé si Claro, quieres agregar algo. la idea que vamos a hacer es que cuando comencemos cada módulo vamos a hacer un repaso de los módulos anteriores. ¿Por qué? Porque de repente tenemos algunos colegas o que no pudieron estar en la sesión completa o de repente se pierden algún módulo, entonces siempre vamos a tener como un resumen de lo que vimos en los módulos anteriores y con todas estas preguntas que estamos viendo que nos está haciendo la audiencia, pues si se nos escapó alguna, pedimos disculpas porque son muchísimas, pero vamos a ir tratando de revisarlas y tenemos tomar nota de ellas para responderlas con algún tips o con alguna nota para el próximo módulo. Sí, yo creo que todos tienen obviamente el derecho y parece mentira que en este espacio de estos últimos 5 minutos, la cantidad de preguntas que están llegando definitivamente refuerzan toda la presentación y es Sí. importante pues tomar en cuenta poder tener ese feedback con toda la audiencia. Claro. Mira, Luisa, por aquí hay una pregunta que siempre o la mayoría de los pacientes siempre tienen la inquietud. Los pacientes que tienen tomografía y resonancia el mismo día, que si se les puede inyectar primero el gadolinio y después el yodo. Mira, eso por lo general no debería de hacerse, ¿ok? Un día se debe hacer la resonancia, dar chance que el paciente elimine ese contraste y después otro día hacer la tomografía y dar el margen de que el paciente elimine el contraste. En el caso de que sea un paciente, porque aquí viene un poquito lo que hablamos de riesgo-beneficio, que tiene que hacerse los dos exámenes el mismo día porque de eso depende la decisión que se vaya a tomar, pues debemos utilizar el mecanismo o la hidratación previa del paciente y posterior a la realización del estudio, que ya esos son unos esquemas que están estandarizados, para que ayudemos a que ese paciente elimine del organismo tanto el gadolinio como el medio de contraste yodado. Sí. Y otro de los puntos importantes, yo no sé, creo que la audiencia está distribuida en una buena parte de técnicos radiólogos y fíjense que uno de los comentarios que hacen que qué pasa si el protocolo de la clínica solamente piden el estudio de creatinina y no está dentro del protocolo la urea. Entonces, claro, hay ciertos protocolos dentro de la clínica como tal que le limita al técnico a hacer, digamos, todo su historial completo del paciente, incluyendo la urea. Sí, sí. Bueno, básicamente eso ya es criterio del centro. ¿Cuáles son las rutinas? Nosotros estamos dando la sugerencia. ¿Por qué? Porque la función renal va a estar más segura el control cuando tenemos esos valores. Incluso a veces es el boom o urea y la creatinina. Esos Sí, de parámetros. hecho, me imagino que existe un parámetro, por lo menos en la creatinina, hasta qué punto da la seguridad de que el paciente se le puede hacer el estudio. ¿Cuál es el Exactamente. valor? Sí, pero por lo general siempre va a prevalecer el riesgo-beneficio, porque incluso hay pacientes que están en diálisis, comprometida muy altamente su función renal y necesita hacerse el estudio con medio de contraste y eso es un paciente que se va a hidratar y posteriormente muchas veces el paciente sale del estudio de tomografía o resonancia para diálisis. Ok, bueno, en respeto del tiempo de todos y agradecidos de verdad por la puntualidad, nos excedimos 5 minuticos más, pero les quiero decir a todos que esperemos que para este fin de semana ya debemos tener creado el portal con el módulo 1 y 2 en nuestras redes, en el correo mail. Nosotros vamos a tener todo publicado para que puedan disfrutar de todos los módulos, por lo menos los que participaron en este módulo y no pudieron estar en el primero o viceversa, ¿ok?
Bueno, agradecida. Gracias, Beatriz, por tu Luisa, tiempo. No, John, gracias a ajá, ustedes también. Ujú. Luisa, no termina la sesión. Creo que vamos a pasar por el chat en este momento. ajá. Ahora en el chat de preguntas y respuestas, voy a pasar el vínculo para el registro del módulo 3. Ah, perfecto. No sé si pueden tener acceso al chat ahorita, o perdón, a la sesión de preguntas y respuestas. Si ven en la última respuesta, he puesto el link para los que se quieran ya registrar en el módulo 3. No obstante, cuando cerremos la sesión, el sistema los va a llevar a la página de registro, pero el que quiera tener el registro está ahorita en la sesión final de preguntas y respuestas. Cuando Ok. el módulo 3, el módulo 3 es el próximo martes, Martes. ahora en el mismo canal. Estoy pasando nuevamente el link, revisen las redes sociales. Como dice Luisa, vamos a montar todo el material, van a tener toda la reposición de videos, todas las preguntas para que ustedes puedan repasar y volver a ver todos los videos. Han hecho varias preguntas con respecto al material de apoyo. Debido a las que presentaciones son un poco pesadas, vamos a ver si al final del curso podemos montar un Google Drive con todas las presentaciones en PDF para que ustedes también puedan tener acceso y con los temas más importantes. Y hay muchas preguntas que probablemente van a ser respondidas durante el resto de los módulos y lo bueno de esto es que probablemente tenemos tanto material de tanta inquietud que tiene el personal que probablemente podemos generar un curso nuevo con algo que no estaba Sí. previsto dentro del módulo y podemos Y, generar un curso más adelante. Nuevamente, y gracias por la asistencia y los felicito. Son una audiencia muy participativa y les deseo un excelente fin de semana a todos. seguro que sí. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias. Bye.